Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Antes de comenzar a tratar o a grabar acerca del tema que nos ocupa en este momento, quiero hacer un arreglo sobre algo que dije eh, cuando grabé el tema de las religiones mundiales. Y no solamente quiero hacer un arreglo, sino pido disculpas porque dije algo que no estuvo bien dicho. Y me di cuenta después que ya estaba grabado y pensé que no iba a desechar el tema que ya había hecho solo por esto y estoy pidiendo la disculpa aquí con respecto a este aspecto. Hablando acerca de la religión judía, yo mencioné que la religión judía había comenzado más o menos por el año 2000 antes de Cristo. En realidad eso es un error. La religión judía comenzó a establecerse como una religión, mm, como un pueblo, con una religión, con mandamientos, con estatutos establecidos, ya como una religión, como una nación y como una religión, tiene que ver con la fecha cuando Moisés, bajo la dirección de Dios, sacó a los israelitas de la esclavitud egipcia y los llevó a Canaán. En el monte Sinaí, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, que Moisés escribió esas leyes que Dios le dio, que serían los estatutos que tendrían que ver o que regirían a la nación israelita, ahí comienza la religión judía. De esto pudiéramos decir varias cosas más, pero no es el tema que nos ocupa. Solo estoy pidiendo disculpas y haciendo el arreglo. La religión judía comenzó en este tiempo. Bien, bueno, bien, no. Disculpen por ese error y arréglenlo para que ya ustedes no se equivoquen con respecto a ello. Hablando acerca del tema que nos ocupa. En varios temas atrás ya comencé a hablar con respecto a si la ley de Dios, en este caso, no la que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel y que Moisés le escribió. Cuando digo la ley de Dios, me refiero a la ley de Dios de los 10 mandamientos, la ley de Dios que escribió con su dedo, que Dios le escribió en las tablas que él mismo preparó y después las volvió a escribir en las tablas que Moisés preparó y la llevó delante de Dios, porque anterior Moisés había destruido esos mandamientos que Dios le había dado. Y esto fue cuando la apostasía de los israelitas. Esta apostasía fue cuando Moisés estaba en el monte con Dios y los israelitas hablaron con Aarón, se hicieron un becerro y dijeron, ese es Jehová, y quisieron volver a Egipto. Ahí fue donde Moisés rompió las primeras tablas que Dios había escrito con los 10 mandamientos. Después de esto, Moisés volvió a subir al monte cuando Dios lo llamó, preparó Moisés las tablas de piedra, las alisó y entonces Dios la volvió a escribir allí. Entonces, hemos estado hablando y presentando que la ley de Dios había comenzado antes de esta ocasión, que la ley de Dios no había comenzado, la ley de Dios de los 10 mandamientos no había comenzado en el Sinaí, sino que venía de antes.
Hemos presentado textos y vamos a presentar evidencias en la Biblia que esto que estoy diciendo es así, que el origen de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, no fue en el Sinaí, sino que fue antes. Pero ahora, como que estamos estudiando este aspecto y todos los que estudiemos la Biblia nos vamos a encontrar con lo mismo con respecto a la ley que Dios le da a los israelitas. Entonces, cuando nosotros leemos la apariencia, la idea que da, fue que Dios estaba dando estas leyes en el Sinaí y no antes del Sinaí, por la forma en que Moisés la está presentando. En este tema vamos a analizar cómo es que Moisés presenta los 10 mandamientos de la ley de Dios. Claro que la ley de Dios se presenta 2 veces. Moisés la presenta 2 veces. Una está escrita en Éxodo capítulo 20. La otra está escrita en Deuteronomio capítulo 5, porque el libro de Deuteronomio es una recapitulación de Moisés antes de Moisés morir junto al pueblo de Israel y todo lo que se había dicho, todo lo que se había enseñado. Moisés hizo una recapitulación para que los israelitas se acordaran, tuvieran claro lo que Moisés les había enseñado. En esta ocasión, en Deuteronomio, hay una diferencia dentro de la ley de Dios. Nos vamos a referir a ella. Y vamos a leerla tal y como está, porque digo que da la impresión como si la ley de Dios comenzara a existir desde ese momento. Así que vamos Éxodo 20 y vamos a leer cómo presenta Moisés aquí la ley de Dios. Dice, entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el eterno tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. El encabezamiento es Dios hablando al pueblo de Israel, le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Lógicamente, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la escritura de los 10 mandamientos de la ley de Dios se presenta así de una manera íntegra por primera vez en el Sinaí. Anterior a eso, nosotros ya comenzamos a estudiar y continuaremos estudiando lo que la Biblia dice y la realidad desde cuándo existe la ley de Dios. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo está estableciendo como una nación, como un pueblo que Dios eligió, que Dios señaló a su pueblo, lo fue preparando. Y ese pueblo estuvo de esclavo en Egipto y Dios lo saca de la esclavitud y establece la nación de Israel. Entonces ese pueblo se estaba estableciendo por primera vez. Y ese pueblo que se estaba estableciendo por primera vez tenía como sus estatutos, como la manera de gobernarse este pueblo, la constitución, diríamos en este tiempo, de cómo se estableció
la nación de los israelitas, en esa constitución, usando esta palabra, ellos tenían la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Y por eso Dios, a través de Moisés, da la ley de los 10 mandamientos, porque allí se estaba desglosando íntegramente mandamiento por mandamiento. Esto es lo que vemos aquí en el inicio de cómo se dio la ley de Dios a los israelitas. Además de esa ley, tendría también en la constitución de la nación que estaban haciendo todas las demás leyes que Dios le dio a Moisés, que nosotros las vamos a estudiar también, y Moisés las escribió él, las leyes que Dios le dio que tenía que ver con toda la nación. Ahora, en Deuteronomio 5 vamos a encontrar esta forma en que ahora Moisés está dándole el encabezamiento de los 10 mandamientos cuando los da al pueblo de Israel. Dice, y voy a comenzar a leer desde el versículo 1, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 en adelante. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha Israel las normas, preceptos que pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos, guardarlos para ponerlos por obra. El Eterno nuestro Dios concertó un pacto con nosotros en Horeb. Así que Moisés, ya después de que esto había pasado, porque es la recapitulación final, dice que Dios estableció un pacto con los israelitas en Horeb. Continuó diciendo, no con nuestros padres hizo el Eterno este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Porque cuando uno lee la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, va a encontrar que la inmensa mayoría, o casi todos los que habían vivido de 20 años en adelante, habían muerto en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Ya en esta recapitulación que Moisés está dando, Moisés aún estaba vivo, pero también Moisés iba a morir. Y Moisés está diciendo que Dios hizo este pacto con los israelitas que estaban vivos, porque ya los otros estaban muertos. Pero además, Moisés está diciendo que Dios hace este pacto con los israelitas en aquel momento. Anterior a esto, nosotros hemos estudiado en la Biblia cómo en distintos momentos Dios había hecho pacto con el ser humano. Cuando creó al ser humano, cuando el diluvio terminó, Dios hizo un pacto con todo ser humano y así Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero ahora este pacto se estaba haciendo con la nación de los israelitas, con el pueblo de los israelitas que estaba naciendo. Dentro de la constitución que este pueblo tendría, como las leyes que tendrían que obedecer y que guiaría a la nación, dentro de las leyes que Dios le dijo a Moisés y Moisés escribió, también Dios estableció que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, era un pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas y ellos tendrían que obedecerlo de ahí en adelante. Lo que estamos tratando nosotros en nuestro estudio es señalar que
Esta ley de los 10 mandamientos, aunque Dios las estaba haciendo un pacto con los israelitas, esa ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, no llegó a la existencia en ese momento, sino llegó a la existencia antes de este momento. Pero estamos leyendo en la Biblia cuando se hace este pacto y en realidad Dios está haciendo este pacto con los israelitas. Voy a seguir leyendo y después voy a aclarar un poco más lo que estoy diciendo. Dice eh, en el versículo 4 en adelante voy a leer cara a cara. Voy a comenzar con el versículo 3 ahora. No con nuestros padres hizo el Eterno este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos hoy aquí vivos. Cara a cara habló el Señor con nosotros en el monte desde el fuego. Yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros para comunicaros su palabra, porque vosotros tuvisteis miedo del fuego y no subisteis al monte. Dijo él, o sea, dijo Dios, y aquí comienza a dar los 10 mandamientos. Lo que estamos señalando hasta este momento, en esta forma en que Moisés está presentando la ley de Dios, es que en Horeb Dios hizo un pacto con los israelitas. Moisés estaba presente. Moisés le decía al pueblo de Israel lo que Dios mandaba y ordenaba. Moisés trajo los 10 mandamientos que Dios dio como un pacto a la nación israelita, pero este pacto lo hizo Dios con la nación israelita, que ellos iban a tener en su constitución la ley de los 10 mandamientos y que esa ley ellos debían guardarla. Tendrían ese pacto con Dios, que Dios sería su Dios y ellos tendrían la ley de Dios y obedecerían la ley de Dios. Además de guardar los 10 mandamientos, los israelitas debían guardar también todas las demás leyes que Dios le dio a Moisés. Esta, creo yo, esta es una de las razones que dentro del mundo evangélico, cuando se va a hablar de la ley de Dios, dice la ley de Dios y le llaman la ley de Moisés, pero no es la ley de Moisés. De hecho, ninguna ley es de Moisés. Todas las leyes son de Dios porque Dios tenía, cuando organizó al pueblo de Israel, era una nación teócrata. Dios estaba dirigiendo al pueblo. Dios mismo era el líder del pueblo. Él como Dios guiaba al pueblo. Era una teocracia. En esa ocasión, dentro de las leyes que Dios le dio, fue dada por Dios, escrita por su mano. Ya lo expliqué más de una vez y anteriormente también tuve temas hablando de esto. Dios le dio al pueblo de Israel esta ley que ellos en el pacto con Dios decían que estaban de acuerdo y que iban a guardar los mandamientos de Dios igual que los demás mandamientos. Como esto pasó en Horeb, en el Sinaí, entonces como que la inmensa mayoría de los mandamientos que Dios le dio a los israelitas tenían que ver con la venida del Mesías, tenía que ver con las leyes que dirigía o que debían ser guardadas por los israelitas y llegaban hasta cuando Cristo
muere en la cruz, entonces también dice Dios clavó en la cruz los 10 mandamientos. Aquí yo quiero explicar, y ya he dicho en otros temas, que en la cruz Cristo clavó todo lo que tenía que ver con respecto al plan de la redención que llegaba hasta la cruz. Pero hay dentro de las mismas leyes que Dios le dio a Moisés, que están aparte de los 10 mandamientos, leyes que todavía seguirían estando en vigor. Esto lo analizaremos. Pero la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, aunque Dios hizo un pacto con los israelitas en este momento y ellos debían de guardarlo, esta ley ya comenzamos a señalar, estamos señalando en estos temas que estamos teniendo, esta ley no tiene su origen en este momento del Oreb. Esta ley tiene su origen mucho anterior, anteriormente. Ya hemos señalado acerca de esto en otros temas, pero vamos a señalar paso por paso, demostrando que esta ley ya existía antes de este pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas. Solo digo dos cosas más de la ley de Dios. Cuando vayamos a estudiar el mandamiento que tiene que ver con el sábado, vamos a ver una diferencia entre la ley que está en Éxodo 20 y la que está en Deuteronomio 5. Ya vimos el encabezamiento que es distinto, porque fueron dos ocasiones distintas en que Moisés habló de esto. Y nosotros lo analizaremos cuando llegue el momento. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Te pido que compartas este tema con otras personas y si crees que vale la pena, dale like, dale me gusta para que otras personas también puedan ser edificadas por estos estudios que estamos teniendo. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.